Estaremos hablando de estos puntos del gnosticismo, del cristianismo y el neoplatonismo. Ciertamente otras razones de la idea medieval y otros puntos dentro de la filosofía. Una breve introducción de Clemente de Alejandría en 145 a 215. La filosofía es favorable y considerada, pero no concibe como el grado supremo del saber, sino como una anticipación a la preparación de la fe. Siendo un conocimiento práctico de la vida, ciertamente la clave del pensamiento de Clemente se encuentra en un concepto de logos, dando sentido a la verdad. La gnosis sería la plenitud del conocimiento y es imposible llegar a ella sin filosofía, sin dialéctica. Ciertamente el judaísmo y la filosofía del judaísmo trataron de desarrollar una filosofía independiente con el estudio de la revelación. Esta especulación se llamaba Cábala, a sus orígenes divinos que se había transmitido por traducción de Dios, existencia desde toda la eternidad, creó un mundo entre los libros, escrituras, números y palabras. Ciertamente abordaremos el concepto que es neoplatonismo. Neoplatonismo sería las ideas que contempló Platón. El platonismo generó nuevos pensamientos. Esto fue un movimiento heterogéneo. El neoplatonismo planteó una oposición entre la materia y lo espiritual vinculado con ambos a través de agentes mediadores que se encargaban de la transmisión del poder divino. Muchos expertos destacan la importancia del neoplatonismo y las insignias o inicios del cristianismo. Ahora bien, hablemos sobre el tema del cuestionamiento sobre el gnosticismo y qué relación guarda con el cristianismo y el neoplatonismo. La palabra gnosticismo proviene del griego y significa saber, conocimiento, a lo que se refiere como revelación. Se entiende que hay una elevación, una relación entre lo espiritual y el sujeto. El gnosticismo ha sido el nombre que se le ha dado al conocimiento y la práctica, donde interviene una creencia y una espiritualidad, viendo así como un fenómeno. Encontramos dentro de ella una experiencia o un fundamento que parte de la Iglesia romana. También tiene sus gnosticismos y sus escrituras, interpretaciones de lo divino, la tríada y la fe. Sus creencias de gnosticismo fueron descubiertas en 1945 dentro de una biblioteca muy amplia. Propios textos evangélicos donde la mitología cristiana interpretaban la divinidad sobre Jesús, la fe y la reconciliación con Dios. Se emplea una enseñanza, unas vinculaciones con las grandes iglesias. El gnosticismo, siendo un estudio del conocimiento de grupos y prácticas relacionados con el cristianismo, ciertamente teniendo pensamientos prácticos gnósticos. Sin embargo, el cristianismo tiene sus raíces del judaísmo helenístico. Esta comprende principios de diversas interpretaciones en la vida y la muerte de Jesús. Esto se desarrolla durante el siglo I del cristianismo. Se surgió en el mundo helenístico y estaba dominado por los derechos romanos y la cultura griega. Estas principales características del cristianismo se ven a diversas similitudes. Sin embargo, encontramos la fe, la divinidad, la evangelización y sus creencias entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El gnosticismo cristiano se caracterizó por una dualidad de la divinidad entre Dios y Jesús. Los rituales gnósticos que contempla las diversas iglesias, entre ellas el católico o el cristianismo. El mito consiste en el relato cosmológico mediante donde se establece tres tipos de naturaleza: la espiritualidad, la psíquica y el material. Estas estarían plasmadas y sujetadas al sujeto. El neoplatonismo fue un intento de revitalizar la filosofía de Platón dentro de la era cristiana, atendiendo los aspectos místicos y religiosos, y se extinguió en el Imperio Romano. Plotino en el 204 al 270, para Plotino contemplaba el verdadero ser humano por medio del alma y la razón.
Platino considera 3 tipos de elevación: el espiritual, la música, el amor, además la filosofía, viendo una elevación mística más elevada por medio de las ideas de Platón, y sus mezclas son similares al cristianismo. El neoplatonismo fue una escuela filosófica que, influenciada por movimientos orientales postulados por estudios platónicos, hace un eje, siendo el comienzo de esta era de Alejandría. Es importante mencionar que se conoce el platonismo a la doctrina que se impulsaron en los discípulos de Platón en el siglo I a.C. a través de los pensadores como Plotino. El neoplatonismo consiguió una recuperación en el judaísmo y el cristianismo y otras religiones. El platonismo se ha encargado de actualizar los postulados platónicos. La relación que tienen entre el cristianismo y el neoplatonismo es cómo conciben la sabiduría por medio de textos para poder elevar su conocimiento. ¿A qué se refiere Orígenes con el término apocatastis y qué similitudes tiene con Filón? El término apocatastis viene del griego, que quiere decir poner una cosa en su puesto primitivo. Este término se refiere a que en un momento llegará el fin de los tiempos y todos los seres humanos, tanto pecadores como no pecadores, volveremos con Dios. Entonces, desde mi punto de vista, todo lo que está y existe volverá con lo que lo creó. Es un poco complicado, pero es así. O sea, si nosotros venimos de Dios, volveremos a Dios o a estar con Dios, porque no podemos compararnos con Dios. Ese es otro punto que estaré abordando más adelante. Entonces, ¿qué similitudes tiene esto con Filón? Para Filón, Dios era el arquitecto de todo el mundo, de todo el universo. Es decir, el mundo no es nuestro, sino es de Dios. Él lo creó. Nada de lo que está aquí nos pertenece, sino le pertenece a Él. Entonces, otra cosa fundamental que cabe mencionar es que para ellos no existía el infierno, no existía un infierno eterno donde íbamos a ser castigados, sino que nuestros pecados se pagaban con enfermedades medicinales. O sea, con enfermedades, así era la forma en la que tú pagabas tu pecado. Entonces, Filón veía a Dios como el arquitecto de todo, creador de todo, y Orígenes decía que en algún momento todos íbamos a regresar con Dios. Básicamente están ambos correlacionados. Podemos decir que se compara mucho a lo que sucedía antes, que era mucho antes del paso del mitos al logos, porque no tenemos algo tácito ni sobreentendido para afirmar o negar la existencia de un ser divino, de un ser superior a nosotros, porque a muchas preguntas no le hemos encontrado respuesta a pesar de los años, pero sí podemos ver que todo lo que existe y todo lo que vemos, ellos se lo atribuían a Dios. Como antes todo lo que pasaba y existía y los fenómenos naturales se le atribuían a los dioses, hablando de la antigua Grecia. A mi conclusión, básicamente no podemos afirmar ni negarlo, pero es importante recalcar que para ellos lo más importante era entender que el mundo no es nuestro, que el mundo no nos pertenece. Nosotros lo habitamos, pero no es nuestro, es creación de Dios. Y principalmente para Filón, él habla mucho de lo que es la gracia de Dios, que Dios es muy bueno. Y bueno, básicamente sí, cierto, nos equivocamos, cometemos errores, pero pagamos nuestros errores aquí. O sea, no es que íbamos, como para los cristianos actualmente, íbamos a ir después de la muerte a un infierno eterno a pagar todo lo que habíamos cometido en la vida, sino que se pagaba aquí mismo. A mi conclusión, es muy importante estudiar ese punto de vista de ambos, porque ambos mezclan lo que es la filosofía con lo que es el cristianismo. El origen más o menos del cristianismo se va formando poco a poco. A pesar de eso, bueno, se encierran en un punto de vista religioso, sí, porque ponen a Dios como el centro de todo, pero explican y se ven desde un punto de vista distinto, no como otras personas que explican y dicen es así porque Dios lo quiso así, sino que le encuentran un sentido a todo, a mi punto de vista personal. Bueno, eso sería todo mi aporte por hoy. Saludos. A continuación, les daré algunas de las razones por las que Miguel Deleuze sustenta la idea de que la Edad Media no es una edad oscura. Sustenta que la Edad Media está teñida de una falsa preconcepción, de la más pura decadencia. Se expondrán en los puntos siguientes por qué esto es una falsa concepción y por qué, a pesar de tener momentos nefastos, también tiene momentos lúcidos, como toda época anterior o posterior a ella. La razón número 1 se menciona en el minuto 5, bajo el título de El nombre lleva el engaño, en donde se expone que la Edad Media atribuye a la etapa media de la edad de una persona, lo que generalmente se conoce como adolescencia, la cual tiene un nombre un poco peyorativo por el hecho de
la significancia de adolecer. En el punto 3, titulado Sin pensamiento científico ni avances tecnológicos, que se menciona en el minuto 14, sustenta que esto es falso y que en la Edad Media sí hubo avances científicos y tecnológicos. Menciona que el pensamiento científico no estaba perseguido y se cimentaron avances de la ciencia moderna a través de muchos grandes pensadores. El Papa, a través de la Iglesia, brindaba protección y sustento económico a los pensadores para que tuvieran plenitud en el desarrollo de sus investigaciones. Se menciona como ejemplo a algunos pensadores de la época: Roger Bacon, quien fue uno de los precursores del empirismo, aparte de ser el primero en registrar la fórmula de la pólvora en Europa, que ya en ese momento se utilizaba como herramienta armamentista. Incluso en ese entonces existía tecnología militar, la cual se desconoce actualmente, la cual la fórmula se ha perdido con el tiempo y que solo se utilizaba en la Edad Moderna. El llamado fuego griego, el cual como era un líquido que ardía en el agua y que al tirarle más agua se incrementaba más su poder. Otros grandes pensadores de la Edad Media fueron Guillermo de Ockham, San Alberto Magno, Duns Scoto, Jean Duridan, Nicolás de Oresme, Thomas Bradburn y Averroes. Siguiendo la temática de las tecnologías, en el punto 5, el cual se trata en el minuto 22 del video, nos comenta que el ámbito de la agricultura se desarrolla en el sistema trienal de cultivo, el cual influyó enormemente en el crecimiento demográfico de la población. Además, otros inventos como el molino de agua y la silla y herraduras para el caballo, el reloj mecánico, el primer reloj astronómico, las brújulas, las gafas, la operación de los ojos en las cataratas, se introdujo la jeringa en las operaciones médicas y se mejoró la navegación con respecto a la cartografía. Como cereza de pastel tenemos que a finales de la Edad Media se crea la imprenta, la cual da mucha importancia porque se presta para la posibilidad de que muchas personas tengan acceso a textos y se puedan guardar dichos textos. En el minuto 28 con 27 segundos se toca el punto 7 de la arquitectura. Vemos que a principios de la Edad Media se crean diferentes arquitecturas importantes, como Santa Sofía de Constantinopla, la cual ha sido lugar de culto tanto para cristianos, ortodoxos y católicos como para musulmanes. Posteriormente, en el siglo XI, empieza a crearse la Catedral de Santiago. Luego, en el siglo XIII, se crearon distintas catedrales como la de Notre Dame. En París, también se crearon otras como la Catedral de Colonia, la Abadía de Westminster, la Catedral de Burgos, y a los finales de la Edad Media se crearon las capitales más grandes como la de Sevilla y Milán. En el último punto, que es el punto 10, denominado Mujeres en la Edad Media, está en el minuto 38 con 12 minutos del video. Nos sustenta que a pesar de haber muchos avances en la actualidad, en esos tiempos también hubieron mujeres de mucha importancia para la época, libres pensadoras y mujeres que influyeron mucho en su entorno. Muchas gracias.